¿Qué significa ser hombre? ¿Qué es la masculinidad? Lo único que sé es que Quiero ser un mejor humano. y para eso hay mucho que aprender y aún más difícil, Mucho que desaprender. más humano, menos bruto. Una producción de Troop. Antes de arrancar, te recuerdo, te suscribas, nos sigas en todas las plataformas para seguir agrandando esta comunidad. Sí, si lo estás viendo en Instagram, en YouTube, en Spotify, en cualquier plataforma donde escuches o veas tus podcasts, ahí está Bruto. Así que encárgate de que esto siga creciendo. Síguenos, estate pendiente. Yo soy Diego Alfaro y esto es Bruto. Para el día de hoy está conmigo alguien que seguro has visto en el cine, teatro o televisión. Chilango de nacimiento, pero yucateco por elección. Lo has visto en El Estudiante, La Nave, que escribió y produjo, Luis Miguel, la serie, Las Viudas de los Jueves, Coyotl, y actualmente dándole vida al ícono cultural Roberto Gómez Bolaños en la bioserie Chespirito sin querer queriendo por HBO Max. Está conmigo Pablo Cruz. Gracias, muy contento de estar platicando aquí contigo de todo. de algo que a mí de todo y de algo que especialmente a mí me apasiona y me mueve y me encanta. Porque justo ahorita le decía a la gente, ¿no? Que te han visto en teatro, cine, televisión y ahora en todas las calles. Está tapizado. Ahorita está tapizado toda sí. la ciudad. Warner Brothers se ha encargado de tapizar toda la ciudad, de que se anuncie que ahí viene Chespirito sin querer queriendo el 5 de junio por Max. Y pues esperemos que no solo sea México, que sea toda Latinoamérica quien reciba este producto, este proyecto, esta historia con el corazón y con el cerebro con el que se hizo, que hay gente muy inteligente y muy talentosa detrás de este proyecto. Que está cabrón, ¿no? La presión también que pueda haber. Argentina, Brasil, Latinoamérica, el personaje, el ícono, la leyenda, tanto Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, todo lo que representa el Chavo del Ocho, ¿no? O sea, Está muy cercano al material genético de la cultura latinoamericana. Claro, güey. Y eso creo que lo hace, obviamente es especial en sí mismo, por esa razón, pero creo que también eso lo hace otro tipo de proyecto completamente distinto a cualquier otra cosa que yo había hecho antes, ¿no? Es un proyecto que independientemente de qué se trate la historia, de cómo se cuente este homenaje a Roberto Gómez Bolaños, ya la gente ya lo espera por el simple cariño y arraigo emocional, generacional que hay con Chespirito y todas sus creaciones. Y con todo ese grupo de cómicos que eran verdaderamente unos como outcasts. Ajá. Todos, ¿no? Eran como este grupo de inadaptados que eran unos comediantes geniales que tuvieron la capacidad de transmitir un humor blanco a millones y millones de personas semanalmente durante tal vez menos de 10 años. Y hoy, 50 años después, siguen vigentes. Sí, que es muy curioso esto que me dices, ¿no? Este humor blanco. Que completamente es eso. Yo creo que esa es la conexión con la audiencia tan amplia, que ahí donde le dieron al clavo y donde se vieron, donde explotaron esa herramienta al máximo, era saber su audiencia, a qué tipo de audiencia estaban llegando desde entonces y irse a la simplicidad. Claro. Simplificaban temas complejos como son los estratos y capas sociales. Dentro de una misma burbuja social hay estas capas y percepciones, ¿no? Todas las aparentes jerarquías que hay en el Chavo del Ocho te muestran una identidad distinta, desde como yo lo veo, una identidad distinta de la sociedad, y eso permitió que hubiera un chingo de banda que se sintiera identificada desde los 70s que se estrenó ese producto y que dijeron, ahí me veo. Sí. O
o ahí me escucho, o ahí escucho a mi vecino, o ahí... Sí, se identifica, ¿no? Cualquier tipo de familia o cualquier versión de familia con sus dificultades, con sus problemáticas económicas, sociales, amorosas, que creo que se comparten en toda Latinoamérica, ¿no? Que es algo que si lo ve un gringo, no identifica. No es lo mismo, no es lo mismo, porque no es lo mismo una comunidad como una vecindad tal cual, una vecindad en Latinoamérica que un neighborhood en Estados Unidos. Claro. No es lo mismo. Nada que ver, güey. Sí, los valores son otros. No es una percepción, no son otros protocolos, es otra conducta, es otra dinámica, aunque no deja de ser la misma dinámica cultural de percepciones de jerarquías sociales, posiciones políticas incluso dentro de ese mismo círculo vecinal. No deja de ser eso. O sea, yo creo que en todo el mundo es identificable, pero pues finalmente pues esto se estaba haciendo en español, ¿no? Claro. Y con la distinción de que, por ejemplo, Brasil fue también un fenómeno, el Chavo del Ocho, y nunca se ha visto en español, siempre se ha visto traducido al portugués. Que yo creo que ahí es de donde están más y ahí es donde es casi religioso el Chavo del Ocho. Sí. Yo la única vez que fui a Brasil era como mexicano, Chavo del Ocho. Sí. ¿No? En corto. Estábamos grabando en Acapulco y en el hotel en el que se grabó el capítulo de Acapulco, del Chavo del Ocho, estábamos ahí grabando y llegó un brasileño cuando estábamos saliendo del elevador hacia el set. Llegó un brasileño que estaba igual quedándose en el hotel y empezó a gritar como loco, pero me decía, la obsesión. No podía creerse que estaba un actor vestido del Chavo del Ocho, además caracterizado pues muy, muy sutil, ¿no? En el hotel. En el hotel. Sí. Que él había ido a visitar que vino a México. Para ir a ese hotel. Vino a México para ir a Acapulco y fue a Acapulco para ir a ese hotel. Y en su mochila el gorro del Chavo del Ocho. Entonces, mientras sacó su celular, no se la creía y gritaba, pues sí, eres Chávez. Y sacaba su celular y se grababa y tomaba fotos y la producción le decía, no, pues se ponían enfrente y le decían, claro. no puedes grabarlo, no puedes tomar fotos, por favor, baja tu celular, no sé qué. Y le valió madre el cabrón. Dijo, no te imaginas la emoción. Y gritaba, por favor, Jorge Chávez, una foto. Y le hablaba a su amigo en Brasil, que quién sabe dónde estaba, y me decía, ve con quién estoy. Y le gritaba a su amigo y nos acompañó así hasta el set, casi con lágrimas en los ojos. Y ese episodio me hizo entender que no solo es una identidad cultural, sino que forma parte de la construcción emocional de muchas personas. El haber sido habituales espectadores del producto de Chespirito, en este caso específicamente del Chavo del Ocho, les dio un sentido de vida muy particular y en este caso, lo que estábamos diciendo hace rato, muy latino. Sí. Pero les dio un sentido de vida muy particular que esa es la parte, digamos, donde más me concentré en hacerle justicia, en decir que se sienta de mi parte, por lo menos en lo que corresponde a mi trabajo, que cada vez que esté yo adentro de ese mundo de Chespirito en ficción, se sienta que sea un hombre creando pequeños mundos con la necesidad de conectar. Con la misma pasión. Pero con la necesidad de conectar, con la necesidad de yo me veo como, yo interpreto a Roberto Gómez Bolaños como alguien que se sentía verdaderamente como un huérfano o que llegó a sentir emociones y sensaciones muy similares a la orfandad en su infancia o en su adolescencia y que llegó a tener unas ganas también de tal vez de instruir como lo hacía Girafales, y entonces escribía a través de Girafales, ¿no? Y se manifestaba a través de Girafales. Pero yo lo que decía era, hay un nivel emocional
que se comparte familiarmente desde hace tantas generaciones, donde se sientan en la tele a ver el Chavo del Ocho, abuelo, hasta la fecha, papá, nieto, etcétera, hasta la fecha, 50 años después de su creación. Y eso es lo que para mí importa, que cuando estemos contando esta historia se sienta que estamos hablando de un hombre que tenía una necesidad genuina de conectar a través de carencias, a través de ciertas carencias que él había sentido. Entonces eso, respetar y hacerle justicia a un nivel emocional, te digo, casi religioso, con el que la gente comparte a Chespirito. Un reto enorme, ¿no? Porque creo que también está este otro lado de mostrar a través de una serie biográfica, pues a un ser humano, güey, ¿no? Que quizás, como dices tú, Brasil es un tema religioso, en Argentina también lo idolatran, en México también, pero pues no deja de ser un ser humano, ¿no? Con sus altas y bajas. Que, pues, creo que poca gente calcula, poca gente tiene la capacidad, o casi nadie tiene la capacidad de calcular un éxito como ese. Sí, no. Él no solo no lo calculó, yo insisto que estoy convencido de que él veía, en mi análisis, yo creo que él veía ese espacio en el que podía en algún momento tener un programa de televisión con sketches de comedia, ese espacio como algo, como un lugar de ligereza. Yo creo que él mismo sentía, era un cuate de muchos juicios, de muchas preconcepciones de la época y del contexto histórico, muy arraigadas, y yo creo que al ser tan duro, o incluso en su manera tan introvertida de ser, él no era alguien extrovertido, y entonces al tener todos estos, yo creo que márgenes y muros que lo limitaban fuera del set, yo creo que usaba el set justamente para decir, este es mi momento de ligereza, este es mi momento donde suelto el cuerpo todo, y la energía, y uso ropa rara y chistosa y ridícula, y entonces tiene sentido mi vida, ¿no? O sea, como que yo creo que eso le daba una gran sensación de ser, la comedia a él, el ridículo, el absurdo. Y en su vida no se permitía tanto eso, en su vida normal. Entonces, era más cuadrado, ¿no? Un poco. Yo creo que eso también le permitía eso, esa felicidad absoluta de olvidarse. Perdón. Desmadrando ya Diego. por aquí. Ya rompiendo acá todo olvidarse completamente de las normas sociales y de los protocolos. Me chingue si Uy, no, ya. Ya valió madre, a ver. Ahí está. Ahí quedó, ya, ahí está. Ahí quedó, ¿y me escuchan? ¿Se escucha bien todo? Sí. Hacemos probitas, no vaya a ser que no. Y ya luego todo el audio jodido. Exacto. ¿Se escucha bien? ¿Todo en orden? Buenísimo. Ahí está. Y bueno, eso es hablando ya meramente de él, ¿no? Como ser humano, como actor, como comediante, pero en tu lado personal. ¿Cómo es toda esta preparación? ¿Cómo fue que se da este proceso de castings? Porque asumo, era una chinguita, güey, ¿no? O sea, el llegar, conocer al personaje, saber imitarlo. Las canciones, vi que estuviste trabajando con Juan Moreno, ¿no? También adaptándolas. Sí, también lo tipazo conoces. el Juan, sí. Qué chido. Mi grandísimo coach. Sí, güey. De voz y de guitarra, para poder interpretar a Roberto, y él también siendo un gran fan de Chespirito. Sí. Tiene ahí sus buenas historias. Pues fue eso, fueron muchas horas. Ahora sí que no hay otra manera más que 5 meses de estar viendo capítulos, viendo fotos, viendo videos familiares, caseros, inéditos. Fue un personaje que, por un lado, había la parte de investigación. Claro. De quién fue, cuáles fueron sus objetivos, qué era lo que estaba persiguiendo, qué lo hacía conectar con otras personas, qué lo disgustaba, qué le atraía en la vida y qué le disgustaba. Y por el otro lado, era
entender su trabajo, o sea, entenderlo como creativo y ver cómo podía yo usar esas motivaciones para representarlo, para ver qué imágenes de ahí salían. Ajá. Y decía yo, ok, con esto conecto, ¿no? Y obviamente tener ahí a Roberto Gómez Fernández y a Paulina Gómez Fernández, claro, sus 2 hijos menores, como productores, showrunners, escritores de la serie, fue una gran ventaja, porque en cualquier momento yo tenía la confianza de decir, ¿te suena? ¿Te suena a tu papá? Claro. Voy a decirlo así y voy a cambiar esto y tal vez... sí, ellos lo conocían perfecto. Ajá, oye, ¿te suena como algo que haría tu papá o no? Y ese acuerdo fue un acuerdo como muy amable desde el día 1. Desde el día 1 donde me estaban dando una indicación del director Rodrigo Santos, un poquito de mi estado emocional, de dónde venía, porque teníamos que tener cierta prisa con la que entraba el personaje a escena, etcétera, a quien estaba persiguiendo. Y ya cuando ya tenía yo registrado todas las indicaciones de Rodrigo Santos como director en ese primer día de llamado, iba yo al monitor donde estaban sus hijos y, oye, voy a caminar así, voy a hacer esto, voy a hacer... ¿Te suena? O sea, independientemente de lo que ya me dijo el director, que lo voy a hacer, es a ti. El micrófono no quiere, güey. Ahí está. Esto ves, ya está de Chespirito. Sí, ya es parte de la dinámica. Yo les decía, independientemente de lo que sí voy a hacer caso de todo lo que me dijo el director. Ahora, lo voy a abordar emocionalmente en este tono o más abajo. ¿Te suena como algo que diría tu papá? ¿Qué pasa si meto esta otra palabra? ¿Es una palabra que usaría tu papá o no? Entonces, para mí esa negociación fue algo siempre, de verdad, un tratado muy amable, en el que siempre estábamos conscientes de que la construcción era hacia el mundo de Roberto, ¿no? Hacia este cuento que estamos contando de Roberto y pues tomándonos ciertas licencias para interpretarlo, ¿no? Desde un inicio, cuando tienes esta oportunidad, ¿no? ¿Tuviste algún miedo, güey? En un inicio como... Puta, o sea, es una chamba, güey. Sí, el personaje, güey. O sea. Me llegaban momentos de muchísima duda, de un chingo de inseguridad y de pensar, ¿qué le voy a aportar yo a este personaje? Claro. Lo bueno es que no me la contestaba esa pregunta. La dejaba abierta. Ajá. Y no me saboteaba pensando, puta, lo voy a hacer mal o no le voy a aportar nada, pero de verdad sí me angustiaba mucho por semanas enteras pensar cómo le voy a aportar yo lo que necesita este personaje. Yo que no tengo este conocimiento del mundo de Chespirito hasta que llegó este personaje a mi vida y muy poco tiempo antes. Yo no era alguien que tenía el conocimiento de Chespirito de niño. O sea, vamos, obviamente de su existencia, por supuesto que sí, pero no del el consumo habitual de sus programas. Pues no era algo que yo hacía. Y entonces me daba cuenta yo cuando estaba niño en secundaria, por ahí, tenía yo muchos amigos que hacían muchos chistes de Don Ramón, de la Chilindrina, del Chavo, del Chapulín Colorado, y al yo saber perfectamente de quién estaban hablando, pero no poder continuar o no poder echar más carnita al asador y seguir el chiste y seguir la plática, yo sentía que traía una desventaja social, como que había algo con lo que yo no terminaba de pertenecer a ese humor. Y ahora, haciendo un análisis en retrospectiva, es un humor muy latino. Sí. Y es un humor que tal vez mis papás mexicanos, mis abuelos mexicanos, pero que pues no traían ese humor. Traían
pues no sé, traían otro tipo de sí, otro sí, tipo, claro. traían otro tipo de humor, o ni siquiera, yo creo que estaban tan cercanos a la comedia. Y entonces, pues también, para ellos era un mundo muy ajeno. Y cuando me llega esto, y pues les platico así de ¿qué creen que voy a hacer? Y es así de, ¿y cómo lo vas a hacer, cabrón? Porque, pues porque nunca fuiste el que consumía esos capítulos. Y entonces, fue muy interesante eso. El ver por un lado, pues la parte de lo que requería la producción, y otra era lo que yo sentía que me estaba diciendo el personaje a mí. Claro. ¿No? Y cómo yo conectaba con eso para tratar de entrar al mundo natural de Roberto Gómez Bolaños. Que también creo que está chingo, ¿no? O sea, el poder abordarlo no desde el lado mega fan, ¿sabes? Sino como desde algo más objetivo, güey. Yo ¿no? también creo que hubo algo de objetividad en mi acercamiento a él debido a mi distancia al contenido. Ahora, bueno, pues ya, o sea, me sé todo. Ya te sabes de memoria todavía. Sí, todo, y me encanta el Chapulín Colorado. Ahora veo muchos videos, de pedacitos de programas del Chapulín Colorado, que es el que más me gusta, y me hace reír, y me gusta mucho cuál era la premisa y la filosofía detrás de interpretar a un personaje a un superhéroe que sea torpe, que sea débil, que sea tonto, que sea motrizmente inhábil. Sí. Me parece muy interesante. Me parece que es un personaje sobreconfiado, que está completamente fuera de sus elementos, que no está, que no tiene las circunstancias para lograr sus objetivos, ni mentales, ni emocionales, ni físicas. Pero ahí está. Sí. No se rinde, güey. Y no se rinde. Ajá. Y finalmente, pues de eso se trata la vida. De, pues, güey, la vida de repente es cabrona, y la vida a veces se siente igual, se siente abrumadora, y nos da un par de chingadazos, y nos sentimos, tenemos actitudes heroicas. Claro. A veces esas actitudes heroicas tienen resultados muy positivos en la vida. A mí me ha pasado que a veces esas actitudes heroicas también tienen resultados negativos, o resultados que pues me dejan un aprendizaje más duro, más cabrón, y que en ese momento no era lo que yo estaba esperando, ¿no? Entonces, pues de eso se trata la vida, y por eso me gusta tanto el Chapulín, porque es un mundo que lo sobrepasa y aún así es incansable. Justo. Y ahí está, perseverando, picando piedra, ¿no? Que también lo comentabas en un principio, ¿no? En otros personajes que has hecho, en otros proyectos, es diferente, ¿no? La preparación es completamente distinto, cómo lo abordas, y como te decía yo también, las presiones, ¿no? Tanto las presiones en México, las presiones en Latinoamérica, de qué es lo que espera la gente de esto, cómo lo están... Toda la ciudad está tapizada, ¿no? Las expectativas de la gente, el llegar a cumplir si uno es suficiente, ¿no? Creo que pasa también mucho en el lado, especialmente de los hombres nos pasa, como si eres suficiente, ¿no? Y luego ponlo en el mundo de la actuación y de los medios, ¿no? En la competencia que hay. O sea, creo que también ahí vienen como muchas presiones, güey, muchos miedos, güey. Sí, pero como te decía, pues se me pasaron. Había presión, había miedos, había muchos momentos de absoluta inseguridad, de no saber cuál era el rumbo a tomar. Claro. Pero había otros muchísimos momentos de claridad. Claro. O sea, pasaba ese momento y volvía a ver un video y veía que la voz me estaba saliendo cada vez mejor, o que ciertos gestos, y decía, bueno, ahí va. Ya me escogieron, ¿no? Entonces, sí, ya no hay vuelta atrás. Si no funciono, pues habrá alguien ahí arriba en la línea jerárquica de la compañía, quien está produciendo, que decidirá, pues no, este güey no va, y pues me cambian, ¿no? Pero mientras ya me escogieron por ciertas aptitudes o rasgos o lo que sea, pues voy a poner todo de mí ahí. Voy a confiar mucho durante ese proceso. Me hice a la idea de confiar mucho
en la familia y en los directores, que los directores de repente me decían, ya ahorita ya olvídate de ser tan específico con el gesto, la voz, el ritmo, tal, y ahorita nos vamos a ir por la parte más emocional. O sea, ya estamos en la convención donde te creemos que eres Roberto. Claro. Además, la caracterización ayuda, etcétera, Sí, ¿no? Entonces, te invitamos, y esto eran pláticas que teníamos en la primera semana, te invitamos a que ya te olvides de representar a Roberto. O sea, ya consideramos más valioso lo que traes aquí para contar, Claro. que todo esto que has desarrollado por fuera, que está muy bien. Claro. Está muy bien, nos funciona. Si no nos funciona, te diríamos, no nos funciona. Sí. Entonces, sí nos funciona. La confianza también en la familia que me decía, sí me recuerda a mi papá, sí es la esencia de mi papá, sí es mi papá, sí me suena a mi papá. Y ya con eso yo decía, esas son las expectativas que ahorita estoy, con las que estoy cumpliendo día a día. Me repetí a mí mismo durante las grabaciones. En el segundo en el que dieron rap a la serie, me abracé con los directores, me abracé con la familia, y en ese momento se acabaron mis expectativas de este proyecto. Sí, ya no puedes cambiar nada, güey. Pero y en ese momento se fueron mis ganas. O sea, no puedes cambiar nada, pero pudiera seguir presente un deseo vivo de ay, si le cambio, le ajusto, le digo, claro, le muevo, sabiendo que ya no se va a poder, porque cada día de grabación son 2,5 millones, 3 millones de pesos. Entonces, ya no se va a hacer, ya se acabó. Pero si me muestran una parte editada en 1 o 2 meses o un capítulo entero, entonces me voy a poner una como gorra de editor que nadie me ha invitado a editar nada, y entonces una gorra de editor que no me corresponde, y voy a empezar a decir, no, si hubieran puesto esto acá y esto más largo, y aquí hice un gesto así con la ceja, lo hubiera hecho esto, me hubieran dado el Emmy, casi. Sí. Y cosas que solamente tal vez yo detecto y que a todo mundo, al resto del mundo le valen madre. Y que por eso mismo también son tan grandes las expectativas que quiere el público que se le cumplan, que si yo me pierdo en esa selva de las expectativas del público, más mis propias expectativas, más las expectativas de la familia, la producción, la industria, de verdad me haría daño. Sí. Entonces, en un ejercicio plenamente consciente, dije, a la chingada, este proyecto no tiene expectativas para mí, más las que se cumplieron todos los días durante las grabaciones. Y muchas semanas, te estoy hablando de por lo menos unas 10 o 12 semanas previas al rodaje. Entonces, para mí fueron 5 o 6 meses de no mames, qué chingón está todo este proyecto. Todo eran buenas noticias. Todos los días eran buenas noticias. O sea, si un día yo me despertaba y decía, puta, a ver, es que estoy leyendo esta escena del capítulo 7 y no termino de entender por qué la escribieron así. Cualquier duda que me hubiera surgido en ese momento, al día siguiente llegaba al set y había la noticia. Estoy inventando, ¿no? Pero y había la noticia de que esa escena ya se había ajustado, o de que esa escena habían tenido una plática la familia, los directores, etcétera, habían decidido corregir esto. Siempre cosas que, a mi sentir, eran positivas. Entonces, de verdad, fue tan positivo, era tan chingón, cabrón. Todo estaba fluyendo muy bien. O sea, yo siempre he dicho que he sido muy afortunado porque he pasado por rodajes y equipos y crews muy afortunados y muy amables y amigables y amenos y armoniosos y todo. Pero en específicamente fluyó mejor. Todo parecía, yo sé que no era así, pero yo lo sentía como que todo era como, mira lo que te vamos a regalar hoy, Pablo. Hoy te vamos a regalar que viene esta súper actriz
que es Karina Gidi, a ser tu mamá, güey, ¿no? Y tienes solo una escena con ella. Pero, mira, una actriz con la que siempre había querido trabajar, que admiro muchísimo, y de repente, oye, ¿quién va a ser mi mamá? Karina. O sea, como eso... Regalitos. Todos regalitos, todos los días, durante 5 meses. El día que dijeron, Se acabó. that's a wrap. Se acabó, día 60 de llamado, lo que fuera. Ya terminamos la serie, señores, todos a su casa, con fotos y todo. En ese momento dije, gracias enormes a todo el universo, a la gente que me rodea, a mí mismo. Gracias, gratitud total. Ya mi responsabilidad se acabó aquí. Sí. El contrato dice fue? actor. Ya no soy editor, güey. No soy editor, no soy line producer, Sí. no soy Es más, no tienes ni que leer. No tienes ni que leer los comentarios en redes, güey. Nada, ¿sabes? O sea, nada. No. Si se estrena el día de mañana y la ven 100 millones de personas y de esos 100 millones de personas le gustó a 90 y a 10 no, o viceversa, me da exactamente lo mismo. El resultado en mi vida, el impacto, sigue teniendo Claro, un oleaje, una constancia, como que sigue todavía, se siguen moviendo las cosas positivamente gracias a este proyecto. Entonces, pues, ya, ahora sí que ya fue, sí. la percepción de la audiencia ya no me corresponde a mí. Sí, no, ya no. Al final es confiar en lo tuyo y la mentalidad con la que lo haces, ¿no? O sea, el otro día leí algo que decía que el pájaro no le tiene miedo a la rama en la que está parado porque últimamente si se rompe, confía en que puede volar, ¿no? Creo que es algo muy parecido, güey. Como, pues al final, si la situación o la rama no funciona como tú querías que funcionara, Sustituyen al actor y la película vuela. te cambian con inteligencia artificial, güey. Exacto. Y ya, no pasa nada y la vida sigue. No, pero como un poco el confiar en ti mismo, güey. En decir, yo lo hice por mí y yo entregué todo y últimamente ya no está en tus manos y lo la hice reacción. A mi manera. Claro, y ya lo a tu hice, manera. obviamente, a mi manera no me refiero en una cosa personalista. Ajá. Porque estoy convencido de que este proceso No, que lo estudiaste. no que es rico si no es colectivo y si no es compartido. Si el proceso del génesis creativo no es compartido, para mí no sabe, o sea, Sí, es no. insípido. Entonces, sí fue escuchar todo el tiempo ideas de mis compañeros, de la familia, de gente que convivió en esas épocas con esa gente, el mismo libro de Roberto Gómez Bolaños, las cosas que de repente me decía, jugaba yo al libro mágico, así, literal, así de, tenía yo dudas, Dame la de respuesta. repente, 10:30 de la noche, al día siguiente tenía un llamado a las 4:30, 5 de la mañana y a las 10:30 de la noche estudiando una escena, decía, ¿cómo, cabrón? ¿Por qué estoy pasando como personaje por este momento? O sea, y las preguntas a Paulina y a Roberto ya me habían dado mucha información, pero en la noche anterior estaba yo diciendo, pensando como Roberto, decía yo, ¿cómo Roberto, cómo me encontré en esta situación? Sí. ¿Cómo me llevo? ¿Cómo y para qué me llevé a esa situación? Y pues eso solo me lo podía contestar Roberto, güey. No me lo pueden contestar ni sus hijos, porque sus hijos convivieron con él, lo amaron, los amó, vivieron con él, trabajaron con él, le aprendieron, cantaron, jugaron, pero nunca se metieron en su cabeza. Sí, no. Y al yo también tener esa incapacidad, decía, pues me voy a ir a lo místico. Me voy a ir a dejarme fluir y poner la pregunta allá afuera y a ver si la respuesta llega. Y entonces hacía la pregunta 3 veces y lo veía a la cara en la portada de su libro Sin Querer Queriendo y le hacía la misma pregunta 3 veces y yo me esperaba, respiraba, abría y
pues había algo que yo decía Sí. que a mí me hacía conectar siempre, el 100% de las veces que lo hice, que me hacía conectar eso que señalaba yo con lo que estaba buscando, ¿no? Tal vez era nada más parte de mi imaginación, pero te yo funcionó. sentía que había un diálogo. Claro. Te Eso es lo funcionó más completamente. importante, que hasta la piel chinita se me pone. Yo sentí siempre que hubo un diálogo entre ese libro y yo. O sea, yo sí le hice muchas preguntas a ese libro para saber justamente quién era esta persona. Claro. Y esta persona escribió su biografía Sí, y sí, la sí. dejó ahí. Ahí están las palabras. O sea, el guión está escrito por más personas, Claro, escritores, claro. Pero ese es familia. su libro. Este es su Claro, libro. son sus palabras. Estas palabras las redactó él, las supervisó él, las editó él. Entonces, Claro. Ahí está. esa era la fuente de mucha inspiración. Claro. Y también por el otro lado, no sé si te llegue esta presión, el miedo de representar un ícono tan grande que la gente se quede con esa imagen sobre ti. ¿No? Me explico de que Nah, Pablo es. No, échenmelo. Ahora sí que como dice uno de mis actores favoritos, Christian Bale, cuando dice que en su carrera ha tenido momentos que Ajá. pues alguien ha manifestado o ha expresado lo difícil o lo complejo o la decisión tan dura que sería tomar este personaje o no, o hacer esta película, ¿no? Y eso para él dice que pues, es una invitación a decir, órale, venga, Sí, sí, sí. me lo chingo. Y no, ya no es un miedo. Por supuesto que hubo miedo y hubo inseguridad, como ya te platiqué, hasta de quedarme sin voz unos días. ¿Te quedaste sin voz? Antes de comenzar, 2 semanas antes de comenzar las grabaciones, me quedé sin voz. Y era obviamente, pues, porque algo de adentro a mí se estaba moviendo, se estaban moviendo las piezas, no sabía yo emocionalmente cómo digerir tal vez todo esto, y entonces pues mi cuerpo se manifestó y me quedé sin voz unos días. Justamente para la lectura con todo el elenco. ¿Y tú Ese día sin yo voz? llegué así con bufanda, todos y así. Y todos así de, no mames, este güey va a ser. A ver si la libra, güey. A ver si la libra. Sin embargo, me acuerdo mucho de una frase, ahorita que hablabas del miedo, de una frase que leí en un libro de un maestro y director de teatro que se llama Declan Donnelland, que él decía que el miedo no existe y por eso necesita el pasado o el futuro para tomar forma. En el pasado, a manera de remordimiento, culpa. En el futuro, a manera de ansiedad, angustia, desconocimiento. Y él decía, toma forma en el pasado y en el futuro, porque en el presente no puede tomar forma, porque a menos que esté un pinche oso encima de ti, una situación un de vida o león, muerte, güey. de vida o ¿no? muerte, Ajá. donde el miedo tal vez es lo que te está manteniendo vivo. Claro. En la mayor parte de tu vida, el miedo no está existente. Es una creación Sí, de la cabeza. mente, dice este libro, ¿no? Sí. Entonces, decía yo, perfecto. Si estoy muy presente, mi cabeza no va a estar concentrada en estar, y si me va así, y entonces si me va chingón, y la ven quién sabe cuántos millones, entonces en una de esas me habla tal director de cine con el que he querido trabajar. Sí, no. Dije, a la chingada, o sea, no puede estar mi energía en eso, porque me voy a quemar. Te consume, güey. Me voy a consumir por las dimensiones y la magnitud, obviamente, de este proyecto. Entonces, todo el tiempo era decir, no, aquí. Oh, y llegaban y me decían, no mames, estábamos en la semana 3 de grabaciones y me decían, de repente, no tienes idea cómo está quedando lo que estamos viendo en la sala de edición. ¿Qué pasaría si hiciéramos una segunda temporada? Y yo decía, no, cállate, güey. No me hables ahorita de eso porque no quiero estar ahí. Mi mente ese no es un lugar sano ahorita para mi mente. El lugar sano para mi mente es estar aquí en el set, creando, proponiendo, conectándome, Claro. emocionándome,
entendiendo, Sí, escuchando sí. qué está pasando y dejándome llevar. No puede estar en el, puta, no, es que nos va a ir muy bien, o no mames, Sí, no, o nos van a odiar porque yo estoy más alto que Roberto Gómez Bolaños. Y imagínate, el primer casting en toda mi vida que me dicen, estás muy alto. Yo, puta, pues que a toda madre, díganme más seguido. Y entonces, pues no, yo ya decía yo, eso no puede estar presente. Incluso si los comentarios fueran muy positivos, si fuera... Sí, porque ese es el otro lado. Que también es igual de dañino, güey. Todo es igual de dañino. Es igual de nocivo. Sí, yo creo claro. que sí. Y igual de desgastante, te consume. Si tú piensas que allá afuera te están haciendo pedazos o piensas que sales y allá afuera todo el mundo también te alaba y te ama, te consume. Porque estás en una percepción alterna de la realidad. O bueno, así es como yo lo he sentido durante mi proceso. Y me ha funcionado. Y de verdad no tengo miedo del estreno. No tengo... incluso siendo que no he visto la serie. Claro. Es la primera serie en toda mi vida que no veo a 3 semanas antes de estrenar, que no la he visto. ¿Pero no la viste porque no quisiste o...? Porque no he querido. Okay. Porque se me ofreció verla y les dije, no, ¿para qué? Pues si tengo cero expectativas, ¿para qué? ¿Para qué la veo antes que el resto de todos los espectadores? Y empezar a pensar, si en la primera escena me hubieran dejado estos últimos 4 segundos, entonces sería mejor o peor la escena. Da igual. Sí, es que el hubiera no existe. Ya está. Y lo gocé. Si hubiera sentido, si tuviera yo todavía una sensación como de que algo me faltó durante las grabaciones, estaría mi mente ahí y mi corazón ahí. Pero no, estuvo tan chingón. Hice muy buenos amigos de todo. O sea, una gran banda que se armó muy chida ahí. Otra vecindad de locos. Sí, real. Y sí, güey, una bola de inadaptados todos, talentosísimos, a los que les aprendí mucho, les admiro, les quiero. Y yo dije, ya, güey, ya con esto yo ya estoy. Claro. Ya no puedo concentrarme en... si le corrigen tantito, por favor. Imagínate, yo soy capaz de imagínate que lo hubiera visto en noviembre. Ajá. Tal vez en noviembre o diciembre ya tenían la serie más que cerrada, editada, musicalizada, con candado, ya no había nada que hacer, ¿no? Y yo la veía en diciembre y decía, oigan, ¿podrían hacerme el favorzote de en el capítulo 3 quitar la reacción del minuto 17? ¿Para qué, güey? Sí, no. Es o dejarlo sea, fluir, güey. Es saber que además este proyecto tiene intereses también comerciales tan grandes. Claro. Que estaría yo poniendo también el desorden. Estaría yo creando un caos donde no lo debe. Y que no eres haber. el único, güey. O sea, es también confiar en la chamba de los demás, güey, ¿no? O sea, por al final es por algo hay. Ajá. Esos tres. Pinche micrófono te odia, güey. Por algo esos 3 directores que escogieron, confié en ellos. Claro, cada minuto en el set que yo estuve presente con ellos 3, confié. Sí, güey. Pues en ningún momento pensé, no, puta, cabrón, puta. Porque luego también he caído en otros proyectos, en otros momentos de mi vida, he caído que mientras me están dando una dirección, yo, o era tal vez un hábito que traía de unos años atrás, que afortunadamente me quité hace un tiempo, pero que era como de, ok, voy a recibir la indicación del director, voy a ejecutar lo que el director me dijo, pero tal vez también por ahí me estoy autodirigiendo, ¿no? Otra cosa que hice consciente en este proyecto. Dije, no, a la chingada, no voy a autodirigir. Seguir órdenes, seguir indicaciones, güey. Confío. Si me estoy autodirigiendo otra vez, me voy a volver loco. Sí. Porque estoy en el 95% de las escenas del proyecto. Sí, claro. Entonces voy a estar sin parar y entonces me voy a ir a dormir y entonces lo debí de haber hecho así. No, es confianza. Este güey es un chingón, este también, es Paulina, Roberto, todo. Güey. Estoy rodeado de gente en la que ellos han tomado un gran voto de confianza en mí, yo estoy tomando un gran voto de confianza en ellos, entonces me voy a aventar a donde ellos me digan. Ajá. Y
Y siempre, te digo, con ganas de que sea algo que, vamos, es la esencia de Roberto, y pues también hay algo ahí de Pablo que se quedó en Sí, obvio. ¿Y cuentas con alguna red de apoyo? ¿Cuál era tu forma para zafarte de estas presiones quizás al inicio? ¿Qué es lo que te llevaba a tu lugar de paz, de repente güey? le preguntaba a compañeros del cast, a todos, yo creo que les llegué a preguntar en algún momento así de, oye, si en algún momento me ves que... O sea, sabía yo que ahí estaba Roberto y Paulina, sabía que estaban los directores ahí, pero de repente era, oye, si ves algo que como que no te hace sentido, que tú que tal vez tienes más conocimiento de Don Ramón, y estaba yo con Miguel Islas, ¿no? Y hay algo ahí que se te ocurre que le... Claro, güey, que participen también. Que se te ocurre que pudiera Roberto tener esta plática con él. Vamos, finalmente nos van a corregir y vamos a consultar detrás de cámaras y nos dicen si sí o si no. Pero yo llegaba y decía, oye, pero si me ves a mí de repente ser más Pablo que Roberto. Y literal, las veces que lo manifesté en los primeros días de grabaciones, todos o todas a los que se los pregunté me veían así como de, no, güey, ya, ahí estás, güey. O sea, ahora sí que si hay alguna frase o algo más que podamos aportar, pues ya te lo platico, pero lo vemos donde está. O sea, no te preocupes, vas por ahí bien. Y entonces yo decía, ok, ya. Y otra vez decía yo, ok, pues a seguirle jugando, ¿no? Pero eran nada más esos primeros días. Es que si no te vuelves loco, güey, tantas cosas en la cabeza y alguna vez mi terapeuta me dijo que hay dos tipos de miedo, ¿no? Algo parecido a lo que hablábamos hace rato, que está el miedo que te salva la vida, ¿no? En este caso de un oso encima de ti, ¿no? Y este miedo te lleva a actuar de tal forma para salvarte la vida, y está el otro miedo que es el que te quita de la vida, güey, ¿no? El que dejas de hacer algo por tener ese miedo, güey, ¿no? Que dejas de vivir por esta ansiedad a algo que ni siquiera ha pasado, güey, y que ni siquiera sabes, y que es algo parecido, ¿no? El, puta, es que qué van a decir en Instagram, o qué me van a comentar, o qué es lo que va a pasar, ¿no? Y como dices, positivo o negativo, si uno se mete a ese lugar, a andar leyendo, a andar escuchando, porque antes pasaba que Roberto Gómez Bolaños nunca tuvo el Instagram para ver lo que la gente opinaba, güey, de su proyecto, cabrón, ¿no? Claro. Para ver tanto el hater y el que sí le gusta, ¿no? Y ahorita vivimos en esa época, güey, donde todos tienen una voz y tienen un comentario y te escriben. Y creo que pesan igual los comentarios a favor y en contra de cualquier proyecto, ¿no? Decía en algún momento un director de cine, decía, el mismo número de personas que se juntan para alabar mi trabajo, los junto en otro lado para que hablen mierda de mí. Sí. No hay... Es arte, es subjetivo. Claro, güey. Entonces, lo único que importa para mí en la creación del arte es mi momento en el proceso de esa creación. Mi momento. No lo que estaban pasando los demás, era qué me estaba pasando a mí. Ese es para mí el arte. Es lo que me pasa a mí cuando descubro que estoy creando algo que no fue todo planeado, que no fue todo voluntad, que hubo algo de inspiración, flow, flujo, energía cósmica, como le quieras llamar, que en ese momento me acompañó, me empoderó, me reforzó, lo que sea, para hacer esa manifestación o esa expresión artística, la que sea. Eso para mí ahí está el arte. Pues qué chingón, güey. Qué chingón. Te felicito mucho. Creo que es un proyecto que requiere muchos huevos, güey. Requiere presencia, requiere mucho esfuerzo, como decías tú, tumbar el ego, ¿no? Un poco y escuchar a los demás, ¿no? El decir, a ver, tanto la familia, el director, mis compañeros, ¿no? No estar tanto en tu cabeza y creértela tanto que incluso hasta bajar un poco la guardia y decir, a ver, güey, también es un equipo, güey,
¿no? Toda la producción, cada quien tiene su papel, güey. No puedo andar queriendo yo estar controlando todo, güey, ¿no? Y es chingoncísimo que cuando hablábamos de ese voto, hablábamos de ese voto de confianza recíproco. Sí, sí. Cuando lo hay, es bien chingón ver cuando una cosa sucede mágicamente, cuando algo artístico, bonito, armonioso, lo que sea, poderoso, catártico, existe gracias a que dices, esa no fue solo mi colaboración. Yo puse esto y ese güey puso esto y esos güey pusieron las luces y a alguien se le ocurrió que debíamos de acercarnos por abajo con la cámara y alguien más, y el director en ese momento dijo, cambia esta última palabra y la actriz con la que estaba me dijo, no me abraces así, abrázame de esta manera. Y luego ves algo compuesto totalmente y dices, qué chingón. Sí. Y no fui yo. Sí, ¿no? Fuimos un chingo de banda, como que todos colaboraron, sintonizados, misma frecuencia, y da un resultado que se recibe bien, que todo mundo al verlo dice, cabrón, hay algo ahí, ahí genuino que pasó. Y eso es a mí lo que más me gusta. Chingón. Esos votos de confianza en el set. De aprender a delegar, güey, y que no todo esté en tus manos, ¿no? Sí. Muchas veces queremos manipular, controlar, nos da ansiedad eso, ¿no? Y un poco tener ese miedo a, puta, es que si yo no pongo más de este lado, güey, todo vale madres, ¿no? Y tener Y una también presión. en este momento que hablabas de las redes sociales, Roberto Gómez Bolaños nunca tuvo la oportunidad de ver esa retroalimentación, pero por lo tanto tampoco vio, digamos, como que no hubo una intención de corregir. Voy a corregirme o voy a corregir mi contenido por satisfacer ciertas necesidades, ¿no? O sea, ahí él no vivió con eso, afortunadamente. Él no tuvo esta exposición a un foro directo donde inmediatamente ya te están diciendo me gusta, no me gusta, es una mierda, sí, lo amo, me cambió la vida. Creo que eso también fue una ventaja. Y lo llevaba también a mis, vamos a decir, a mis frecuencias de cómo abordar el personaje. Era, oye Pablo, fíjate que aquí pasó una cosa, quiero que hagamos una siguiente toma. ¿Quieres ver el playback para que me entiendas lo que te estoy diciendo? Creo que hubo 2 días de 60 que dije, sí, a ver, no te estoy entendiendo. Entonces veíamos playback y, ok, ya te entendí, vale, corrijo. Otros días decía yo, no, pues Roberto no tenía playback, güey. Sí, claro, entonces claro. No quiero verlo. ¿Qué necesitas? No, pues que hagas esto y lo otro. Perfecto, vamos. Así lo hacía Roberto. Exacto, así lo hacía Roberto. No tenía ahí el playback. Entonces voy a tratar yo ya veremos al final si fue un error o no. Voy a tratar de no verlo para que sea también algo que me acerque más a lo que él estaba experimentando en su proceso creativo. Sí, porque como decías ahorita, hemos llegado a un punto en el que la gente y la opinión de la gente y las redes sociales llegan al punto subjetivo de querer afectar o cambiar algo, ¿no? O sea, ya ha pasado en un chingo de producciones. O sea, la película de Sonic, creo que la gente se enojó porque no les gustaba cómo se veía el personaje, güey, ¿no? Y lo cambiaron y tuvieron que regresar y hacer todo un pedo, güey, ¿no? O lo vimos ahorita con la serie The Last of Us, ¿no? De que están emputados porque la morra no es la chavita que ellos querían, güey, ¿no? Entonces... Estoy de acuerdo, pero también ¿quién está emputado? Claro, cuando luego también dicen, no, es que está emputado. La gente no lo recibe. ¿Quién es esa gente? 300 cabrones que escribieron en su Instagram. Claro, güey. O sea, da igual. Que luego son más escandalosos que en verdad a la gente que sí le gustó, güey. ¿Me explico? Que ese es... En verdad, al que sí le gusta no a huevo te lo va a expresar como me encantó. Pero el que sí le caga es el que más quiere estar ahí presente y romper huevos, ¿no? Ese es el pedo, ¿no? Exactamente, sí. Pero ahí vamos a nuestra... Me lo decía el Richo Farrell, mi amigo, me decía que es nuestra alberquita de ego, ¿no? Entonces te metes a la alberquita de ego en Instagram porque estás buscando oro, güey. Y cuando encuentras mierda, ¡ay! No, es que me tiraron mierda. Pues, güey, tú te metiste a la alberca, güey. Te metiste a abrir, te metiste a leer, güey. Pero porque le estás dando la importancia. O sea, claro, güey. Tú te estás echando el clavado a la alberca, va. Pero ya estando en la alberca, tú estás decidiendo qué te cae mal y qué no. O sea, porque podrías
meterte y decir, pero estás diciendo, güey. el comentario negativo me ha pasado. O sea, hace muchos años no lo hago porque me pasó en algún momento que leí 100 comentarios positivos y uno negativo. Y yo así, qué chingados. Claro. O sea, ¿qué significa que un desconocido haga un comentario negativo entre 100 positivos? Aunque solo hubiera habido uno negativo y no hubiera habido 0 comentarios positivos. ¿Por qué yo decido darle ese poder y esa importancia, no? Entonces, como que pues también hice callo un poco con otros proyectos para ya aventarme y decir, órale, ya estás listo. Y ya estoy listísimo, cabrón, para estrenar. ¿En qué estado se encuentra ahorita mismo, Pablo? ¿Qué sientes? Porque esto ya va a salir cuando esté estrenada la serie. Entonces, esto es previo. Pues quiero celebrar, cabrón. Quiero celebrar en grupo. Hemos tenido buenas oportunidades para celebrar en grupo, como equipo, directores, actrices, escritores, productores, etcétera, todos. Pero poco. O sea, siento que para lo que logramos ahí, repito, no sé qué logramos en edición, en postproducción, no he visto. Pero lo que logramos ahí se sintió verdadero, se sintió fuerte. Y solo por eso yo digo que merecemos más celebración de las que nos hemos dado. Date. Y pero pues luego terminas un proyecto y todo el mundo se tiene que ir a trabajar fuera o vivimos fuera o lo que sea. Entonces nos hemos dado pocas oportunidades para celebrar como nos debemos de celebrar para este proyecto. Muy bien merecido y para celebrar. Gracias, carnal. Te traje un regalito. Ay, mira. ¿Cómo no? Mira. Ese Diego. Te quiero, Diego. Unas florecitas bien merecidas, güey, para felicitarte, para celebrar este gran proyecto. Ya no le había dado yo regalo de 10 de mayo a mi madre. Ahí está, ya puedes reciclar, güey. Voy a reciclar. No, pero quédate con un par, güey. Un par para ti, güey, ¿no? Mínimo. Gracias, carnal. Muchísimas gracias. Qué chingón. Y que siga viniendo el éxito y qué chido esta mentalidad, güey, de estar enfocado en lo tuyo, de no... Como caballo, ¿no, güey? Que no te importe lo que estén haciendo, viendo los demás, opinando. Y eso es parte, ¿no? Del éxito. Que mientras sea uno... amarrado a su éxito personal, güey, creo que ya es cuando fluye todo. Es un ejercicio constante, ¿no? Sí. O sea, no es... es estarme recordando todo el tiempo de... Aquí estoy, güey. Sí. Aquí estoy. Mi vida sigue siendo la misma. Sigo... sigo despertándome con las mismas inquietudes, ¿no? Claro, güey. Entonces, yo lo que deseo es que este proyecto pues nos abra a mí y a todos los que participamos en él, nos abra oportunidades para seguir haciendo arte. Así va a ser. Gracias. Qué chido. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a todos los que escucharon, Bruto. Yo soy Diego Alfaro. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Bruto. Más humano, menos bruto. Una producción de Troop.